Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la última clase del día 30 de mayo del año 2022. Y bueno, quería deciros que, a ver, varias cosas. Primeramente, quería deciros que, es la última clase, que esta clase ya os lo dije el otro día, pero que en lugar de continuar con el capítulo 6 de Lucas, me gustaría seguir explicar especialmente la subida al cielo del Señor, que fue ayer, ¿no? Y también deciros que, a ver, que intentaré estar, no intentaré, vamos, estaré el 9 de junio en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, para por lo menos vernos, si es que podéis ir. Los que podáis ir, yo estaré allí a las 8:15 de la noche para escuchar la misa. Nos vemos un momento. Y si no podéis y os encontráis con problemas o cualquier cosa, ni os preocupéis. No os preocupéis ni penséis que tenéis que ir y que no habéis ido. Nada, tranquilidad absoluta. Pensad, ofreced la misa del día o ofreced la misa del domingo por el curso, por todos los que nos escuchan, que son unos 150 de momento, más los que los escuchan directamente, ¿no? Los que escucháis directamente, más los que luego les mando yo, ya hemos crecido. Bueno, es igual. Lo importante es que estamos aquí y que vamos adelante y que lo ofrezcamos, pues eso, por mí, para que yo poder seguir dando clase y por todo el curso en general, para el bien de toda la gente que puede ir escuchando, ¿no? Y también deciros que, bueno, yo intentaré el año que viene dar clase presencial. Vamos a ver cómo lo hago. Voy a hacer una cosa, como hay mucha gente, algunos de vosotros, mejor dicho, no podéis asistir a la clase presencial. Lo que voy a hacer es seguramente dar una clase presencial, vamos a ver cómo lo organizo, ya os digo, y luego también grabar. Entonces, los que tampoco podáis venir el día que toque, pues lo tendréis en diferido. A lo mejor pues también podemos hacerlo en directo y en diferido y otro día presencial. En fin, tengo que organizarlo, pero yo creo que el presencial es básico, porque está en todo el calor humano que transmites y que yo puedo transmitir, pero que también me transmitís vosotros. Entonces, es muchísimo mejor hacerlo presencial, pero claro, hay mucha gente que no puede venir, porque por imposibilidad de horario y también por imposibilidad de cuerpo. O sea, que hay gente que tampoco está en la ciudad y hay gente que está afuera. Entonces, pues eso, no hay más remedio que hacerlo presencial y hacerlo, pues, en diferido, ¿no? Bueno, deciros eso que intentaré hacer, vamos a ver cómo lo organizo en septiembre. Y bueno, entonces, a ver, empezamos a rezar, vamos a rezar la oración que rezamos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos la clase hablando entonces sobre la extensión. Entonces, para explicar la extensión, yo creo que tengo que explicar más o menos quién era Lucas, porque quiero explicaros la extensión bajo el punto de vista de cómo Lucas lo escribió. Lucas es uno de los 4 evangelistas, recordad, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Y luego Lucas también hizo los Hechos de los Apóstoles. O sea, en realidad lo que Lucas hizo fue hacer, digamos, como dos libros en uno, ¿no? En la primera parte, ya lo dice, ahora os lo explicaré. La primera parte es desde que habla de Jesucristo hasta que sube al cielo, y la segunda parte es toda la historia de la iglesia primitiva, hasta más o menos, calculo más o menos que sería hasta el año 63 o 64 de la era cristiana, o sea, del siglo I. O sea que desde que muere el Señor hasta el año 63 han pasado 30 años, tampoco es tanto. ¿Eh? Por eso hay tantísimos datos en los Hechos de los Apóstoles, y por eso es muy sencillo de hablar, de explicar. Y por eso siempre os lo recomiendo, que lo leáis por vuestra cuenta, que es distinto de dar la clase, como veréis ahora en la cantidad de detalles que se pueden sacar, pero que por lo menos pues que lo leáis, lo empecéis a leer, ¿no? Entonces, por eso yo he elegido perdón, que voy a silenciar. He elegido explicarlo según Lucas, porque hay varias cosas. A ver, Lucas fue una persona que fue un pagano. O sea, llamo pagano al no judío. Nosotros somos paganos. En realidad es gentil. O sea, gentil o pagano es lo mismo. Lo que pasa es que Lucas fue un pagano convertido al cristianismo. Entonces, él cuando se convierte, no sabemos cuándo se convierte, sí sabemos que, que ya lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en el segundo viaje de Pablo. Durante el segundo viaje de Pablo ya aparece Lucas como acompañante de él. O sea que lo encontramos en Tróade, que es una ciudad de Turquía. Ya sabéis que Pablo hizo 3 viajes. Y hizo primeramente pues, parte de Turquía, luego hizo Grecia y luego volvió por ahí, por Turquía, en fin, hizo estos 3 viajes. Entonces lo encontramos en este segundo viaje, ya convertido, ¿no? Lo que se deduce de Lucas, a ver, es importante, Lucas, por lo que os he dicho, ¿no? Porque, a ver, cuando acompaña a Pablo en el segundo viaje, a partir del segundo viaje, él hace con él el segundo y el tercer viaje. Entonces, hay un momento en que Pablo, y está en los Hechos de los Apóstoles, hay un momento en que Pablo, digamos que se siente impelido, o sea, él siente que tiene que volver a Jerusalén. No pone fechas, pero más o menos vamos a calcular que es, digamos que fue 15, 16 años después, o 17 años después de la muerte del Señor, más o menos, o 20. Vamos a poner 20, más o menos, para entendernos, ¿eh? O sea, si el Señor muere en el 33, pues en el 52 o 50 o 53 está Pablo, que ha hecho ya sus viajes, a lo mejor es en el año 54, no lo sé, pero sí que podemos movernos sobre esas fechas. Entonces, digamos que Pablo se siente empujado a volver otra vez, después de sus viajes, a volver a Jerusalén. Claro, él volverá a Jerusalén ya no volverá solo, volverá acompañado de seguidores, de sus alumnos, de sus seguidores, de sus discípulos, ¿no? Y llegará, como llegan todos los barcos ahora, si os imagináis los cruceros que hay ahora, cruceros llegan cerca de la costa israelita, ahora no recuerdo cómo se llama el nombre, pero luego cogen un autobús que directamente les lleva a 100 kilómetros a Jerusalén, y están en 1 hora en Jerusalén. Pues él hizo lo mismo, ¿no? Recorrió una serie de islas, solamente que cuando llegó digamos, al mar, a Palestina, se encuentra con que va a tener que hacer el trayecto andando, ¿no? Entonces lo hará andando desde donde desembarca hasta Jerusalén. Cuando Pablo llega a Jerusalén, y esto me llevaría mucho tiempo de explicar, pero voy a hacerlo resumido, resulta que lo van a coger preso. Él no sabe por qué va, está impedido, va a Jerusalén, siente que tiene que ir a Jerusalén. Entonces, va a Jerusalén, es largo de contar, pero resulta que los romanos lo cogen y se pasará en una prisión romana unos 2 años y medio, una cosa así. Luego lo llevarán
a Roma, donde será juzgado. Pero ya, de hecho, ya no es juzgado porque toda la gente que le acusa no le acompañará en el viaje. Pero bueno, ahí están todas las aventuras que pasó cuando él, cuando lo llevan, ¿no? Cuando ya es cuando lo llevan desde la prisión hasta Roma. De hecho, ¿por qué os lo explico esto? Porque mientras, como va con ayudantes, con sus alumnos, con sus discípulos, mientras Pablo está en la cárcel, los demás discípulos siguen libres. Entonces, seguramente Lucas lo que hizo fue hacer investigación. O sea, él había oído a partir del segundo viaje que está con Pablo todo sobre Palestina. Dónde nació la Virgen, cómo fue Nazaret, cómo era Jerusalén, cómo era Galilea, cómo era Cafarnaúm, todo lo que hemos estudiado y estudiaremos, todo esto, él lo había oído muchísimas veces de Lucas. ¿Por qué lo acompañará? Si estuvo 2 años y medio Pablo en Éfeso. Ahora os lo diré. Todo esto él lo estaba escuchando constantemente. Entonces, cuando llega acompañando a Pablo, y a Pablo lo meten en la cárcel, él empieza a hacer lo que llamaríamos ahora periodismo de investigación. O sea, empieza a ir por todos los pueblos para saber, para saber todo lo que le han explicado, cómo es. Porque él siente que, digamos que como es pagano, es decir, es una persona que no es judía, tiene que escribir, porque va oyendo cosas de Pablo y de más gente. Y él entiende que tiene que escribir un libro sobre Jesucristo y sobre la Iglesia a partir, dirigido a paganos, es decir, dirigido a gente que no ha conocido a Jesús, dirigido a no judíos, así como Mateo escribirá para judíos. Lucas escribirá esta es la razón por la cual yo he elegido a Lucas para estudiar, ¿no? Es un evangelista que dirige todo su conocimiento a gente que no era judía. Entonces, claro, va por los pueblos y seguramente lo que pasó es que, a ver, si había pasado 20 años o 25 de la muerte del Señor, seguramente, a ver, debía encontrar gente todavía que vivía, gente que se había curado y que todavía vivía. Porque recordemos que la gente moría muy pronto, moría muy pronto, o sea, primeramente era sobrepasar el nacimiento. La gente cuando nacía moría mucha gente. Después eran los 2 años o 3 años. Si superabas esta época eran los 5 o los 7. Y después una vez hacia los 15 venía una época en que muchos niños, jovencitos, morían. Luego ya, si superabas esta época, eran los 20, 30 y había gente incluso de 60. Los mínimos, los que menos, pero había. O sea que lo que él hizo fue investigar, pasó por todas partes y buscó a gente seguramente que había conocido al Señor, incluso que todavía estaba viva, gente que había pasado había tenido un milagro, que el Señor le había hecho un milagro, y que estaba viva y pudo contar de viva voz lo que le había pasado y cómo era el Señor. Y si no un nieto, un sobrino, un hijo, alguien encontró seguro que le explicó, o un vecino, o alguien de segunda o tercera generación que le contó cosas, ¿no? Y por eso puede empezar él a hablar seguramente y estructurar lo que aprendió de Pablo, lo que aprende de todo el viaje que hace y estructurarlo para gente, digamos, que no había conocido nunca a Jesucristo y no conocía las costumbres judías, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Lucas los 2 primeros capítulos que le hemos dado, que es lo que llamamos los evangelios de la infancia. Los evangelios de la infancia son, nada más hablan de Juan Bautista y hablan también de los padres de Juan Bautista, y hablan sobre todo de los 5 misterios de gozo. Los 5 misterios de gozo del Rosario están sacados del primero y segundo capítulo de Lucas. O sea, la Anunciación, la visita de la Virgen María a Santa Isabel, el nacimiento del niño Jesús, la presentación de la Virgen María y la purificación, la presentación del niño en el templo y la purificación de la Virgen María. Y Jesús entre los doctores. Todo esto está
en el capítulo 1 y 2 de San Lucas. O sea que os explico todo esto para que deis razón de vuestra fe. O sea que no solamente sepáis de dónde son las fuentes, porque podemos rezar el rosario y decir, bueno, sí, sí, pero todo esto está en la Biblia. ¿Dónde está todo esto? Para que deis razón de vuestra fe, para que sepáis dónde ir, para que no solamente os convenzcáis vosotros mismos de que es verdad todo esto, sino que podáis ir a la fuente y decir, pues sí, es que esto está aquí, aquí, es verdad. Y ahora os lo voy a seguir explicando, ¿no? Todo esto que os decía del primero y segundo capítulo de Lucas, a ver, ¿de dónde lo sacó? Porque no se sabe de dónde lo sacó. Porque podemos decir, y yo lo que pienso es que puedo conocer a la Virgen María, ¿no? Y hay teorías que lo dicen, ¿no? Pero claro, a ver, ¿dónde la conoció? O sea, la pudo conocer en la misma Jerusalén. Y la pudo conocer también, y entonces ella explicaría todo, con todo detalle, todo lo que aparece en el primero y en el segundo capítulo de Lucas, porque es que está escrito con muchísimo detalle. Y luego también la pudo conocer en Éfeso, porque la tradición nos dice, no, en el Evangelio se nos dice que Jesús se la dio por madre a Juan, y él la tomó como su madre y ella como su hijo. Pero la tradición nos dice que luego Juan se la lleva y parece que estuvieron en Éfeso. Hay, digamos, hay algunas personas que revelaciones por revelaciones privadas se sabe, por ejemplo, María Valtorta o la beata Ana Catalina Emmerich, se sabe, hay más detalles de todo esto, se sabe que la Virgen María estuvo en Éfeso con San Juan, pero claro, estos son revelaciones privadas. O sea que yo me ciño al Evangelio. De manera que no puedo decir que si estuvo o no estuvo y si conoció o no conoció a la Virgen. Por revelaciones privadas podemos decir que quizá, pero no es cierto de ninguna manera. Yo no me atrevo a apuntar que sí realmente fue así. Aunque es interesantísimo leer María Valtorta y a Ana Catalina Emmerich porque da muchísimos detalles y te sientes metido dentro de toda la vida de Jesús y nos dan muchísimos más detalles de lo que el Evangelio, que es muy escueto, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la Virgen María y estos primeros dos capítulos de los que os hablo. Entonces, él claro, aquí esto está traducido, bien traducido, pero del griego, él escribió en griego. Y está, digamos, claro, nosotros cuando lo leemos no nos damos cuenta porque apenas me doy cuenta yo. Esto está traducido del griego antiguo a un buen español, pero los eruditos, los que entienden, saben, lo han desglosado y entienden que fue una persona, Lucas, que fue muy culto. Una persona muy culta, una persona que escribía muy bien literariamente y científicamente sabía mucho. También han deducido que por una serie de frases y datos que da, que era médico. Y los médicos en la época se estudiaba medicina, en la Grecia de la época, en el siglo I, antes y después de Cristo también. Pero en la época en que estamos, la medicina era un estudio, ¿no? Y la gente que estudiaba medicina literariamente era muy buena y también científicamente. O sea que nos encontramos ante una persona que era pagana, que hablaba griego, que decide escribir un evangelio para gente como él, y que empieza a explicar no solamente todo lo de Jesucristo, sino la primera parte de la época de la Iglesia primitiva. ¿Quién era San Pablo? ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Cómo hubo Pentecostés? El Pentecostés, que os dije el otro día que había un Pentecostés para paganos y otro para católicos, para judíos. En fin, todo esto está en los Hechos de los Apóstoles, y está explicado por Lucas. Entonces, vamos a empezar con este prólogo, ¿no? Diciendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, voy a los Hechos de los Apóstoles y leo el versículo primero, que dice, o sea, a ver, dice, el primer libro lo dediqué, el prólogo, capítulo 1, versículo 1, el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó
desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. La extensión, ¿no? A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto es el prólogo. Entonces, a ver, lo que quiero que entendáis, que esto es muy bonito, es el hecho de que, digamos que Lucas empieza su libro, como empezó el Evangelio, empieza de una forma literaria, tal como se escribía en la época. Él decide que va a escribir un libro y que el libro tiene que tener este comienzo, ese prólogo. Pues es así como se escribía. Entonces, se inventa un nombre. O sea, inventa, que es lo que se hacía, ¿no? O sea, en las cartas, los libros, iban dirigidas a una persona. Entonces, por eso dice: en el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante, que es que como que Teófilo, el Señor ha querido, Dios ha querido, que la palabra Teófilo quede y que él eligiera la palabra Teófilo, porque Teófilo quiere decir amigo de Dios. Y no existió Teófilo. Por lo tanto, hay que ver que este libro, o sea, tanto el Evangelio de Lucas dedica su Evangelio y su historia de los Hechos de los Apóstoles a un hombre que en realidad no existió, que somos todos nosotros. O sea, tenía que decir: el primer libro lo dediqué Isabel, Javier, José María, Josefina, Carmen, María, Luisa. El primer libro lo dediqué a cada uno de vosotros, porque cada uno de nosotros somos llamados amigos de Dios. Los que estamos hoy aquí estamos interesados en Jesucristo. Luego, el Señor ha querido que Lucas, curiosamente, dedique su libro o sus libros a cada uno de nosotros en particular. O sea, que somos cada uno de nosotros interesados en esto, a quienes él nos dedica precisamente estos dos libros. Y esto es una preciosidad pensar, leerlo así. Leerlo con esta digamos, esta idea piadosa de ver claramente de que verdaderamente nos lo dedica a nosotros, ¿no? Y fijaos que dice, habéis entendido esto, dice: en el primer libro lo dediqué, amigo de Dios, ¿no?, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones a los apóstoles, a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto, ¿no? O sea, dio órdenes e instrucciones por medio del Espíritu Santo. Dio órdenes e instrucciones, dice. Él dice que a estas personas a las cuales él dedica el primer libro, Jesucristo les fue dando, una vez resucitó, órdenes e instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones debían ser aquellas? Pues porque, regularmente, pues amplias, ¿no? Instrucciones amplias, por ejemplo, teológicas, por ejemplo, sobre la Iglesia, por ejemplo, sobre el culto, sobre los sacramentos, de dónde tenían que sacar los sacramentos ellos, de qué parte del Nuevo Testamento podían sacarlos, ¿no? Y también dice que les hablaba del reino de Dios. O sea, volvió otra vez a hablarles del reino de Dios. O sea, dice el texto que estuvo con ellos 40 días. Ya sabéis, para los que me escucháis siempre, pero para otras personas nuevas, que el número 40 es un símbolo. O sea, es el símbolo de la totalidad, es símbolo de plenitud. O sea, cuando nosotros decimos 40 años estuvieron los judíos hasta llegar a la tierra prometida, 40 años estuvo Jesús, 40 días estuvo Jesús ayunando, tentado por Satanás, por la serpiente antigua. 40 días estuvo instruyéndoles.
no quiere decir que fueron exactamente 40 días. Quiere decir que fue el tiempo suficiente que Dios consideró que era necesario para instruir a estos discípulos. El tiempo suficiente, el necesario, ni más ni menos. Exactamente, tampoco sabemos si fueron, estuvieron dando 40 días los judíos, 40 días vueltas hasta llegar a la tierra prometida. A lo mejor fue más o menos. Lo que quiero que entendáis es que el 40 es un número de plenitud. Lo necesario que necesitaba Dios para cumplir aquello se cumple en lo que llamamos 40 días. Entonces, fijaos que dice a estos mismos, a los discípulos que les estaba dando instrucciones, dice, después de su pasión se les presentó dándoles pruebas de que vivía. Dándoles pruebas de que vivía. O sea, aquí hay una cosa importantísima, que es la resurrección. O sea, si tú no crees en la resurrección, vana es tu fe. La base de la doctrina cristiana es que Jesucristo ha resucitado. Si tú no crees que Jesucristo ha resucitado y que es una persona que existió, seguro, ¿no? Porque hay datos históricos que te dicen que sí que existió. Pero si no realmente no crees que resucitó, no tienes por qué creer en nada, no vale la pena. Esto así lo dice Pablo en la Epístola de los Corintios, que dice lo siguiente, dice lo mismo que digo yo, pero largo, ¿no? Yo digo lo mismo que él, perdón. Dice, hermanos, dice, porque se presentaba el mismo problema que se presenta ahora. Porque como la gente hoy día no solamente es atea, sino que no se les enseña a los niños nada absolutamente, pues claro, ¿cómo vas a explicar a una persona de 17 años que hay una persona que resucitó? O sea, tienes que empezar desde pequeño a explicar la doctrina en profundidad, porque si no, te vas a encontrar exactamente igual como se encontró Pablo cuando llegó a Atenas y se fue al Areópago. El Areópago era el lugar en donde la gente se reunía y donde, a ver, cuando llega Pablo, llega a Atenas, se encuentra con una ciudad maravillosa. Él había estado en Antioquía, que era precioso, en Éfeso, que era precioso, pero como ciudad romana, pero Atenas era una cosa extraordinaria. Entonces, deambula por todas aquellas calles, ¿no? Y ve que, claro, todo el mundo es ateo, pero encuentra una plaza, que era un sitio donde os solían hablar, allí solían hablar los filósofos y debatir entre ellos. Y también se les permitía a mucha gente que venía de fuera, porque era costumbre que hubiera gente, yo que sé, de Chipre, o gente que venía de más allá, de Oriente Medio, que vinieran a aquella ciudad y se expresara como ellos quisieran, y los escuchaban. Entonces, cuando Pablo ve aquello, piensa, yo tengo que empezar por aquí, tengo que empezar explicando a la gente quién es Jesucristo, y qué mejor que explicarlo desde aquí, desde esta plaza, que llamaremos Areópago, más o menos, ¿no? Entonces, se inventa una forma, piensa, a ver, ¿cómo les explico a esta gente que es culta que Jesucristo ha resucitado y todo lo de Jesucristo? Entonces va a decidir, como es griego, ciudadano romano, va a intentar explicar todo lo de Jesucristo a la forma de ellos, adaptado a ellos. ¿Qué ocurre? Esto lo encontráis sí, lo encontráis en el, un momento, lo encontráis resulta que cuando él, en resumidas cuentas, cuando él empieza a hablar de Jesucristo, lo están escuchando, pero cuando empiezan a hablar, cuando él empieza a decir que Jesucristo, que este Dios en el cual él cree ha resucitado entre los muertos, le dicen, ya te escucharemos otro día. O sea, tan claro como eso. No queremos tonterías, porque nadie ha resucitado. Recordad que Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, y también otra y otra resurrección. Pero esta persona que resucitó, por ejemplo Lázaro, luego murió. Es Jesucristo que murió, pero ha resucitado. Y con él resucitaremos todos. Entonces, os decía esto, hablando de Pablo,
porque tenéis que, porque hoy sí que hay que dar razón de la fe, como implicaba la clase. Así como hace 20 años no, hoy día sí que tenemos que saber que la base es que Jesucristo ha resucitado y que no tiene sentido la fe nuestra si no creemos en la resurrección. Entonces, fijaos lo que dice en la carta a los Corintios. Dice, Pablo dice, hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido. Y vosotros y vuestra fe, lo mismo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, pero no, dice al final Pablo, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. O sea, el primogénito, el primero de todos. Y con él seguiremos todos en la resurrección. Esto es nuestra fe, la fe en la resurrección. Entonces, esto os lo digo también porque, fijaos que aquí pone, dice, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles prueba de que vivía. De ahí saco yo todo lo que os he explicado de la resurrección. ¿De qué vivía? ¿Cómo? ¿Qué pruebas hubo? Acordaos de que si nos vamos al Evangelio de varias pruebas, si nos vamos al Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, nos encontramos primeramente con María Magdalena. ¿Os acordáis que María Magdalena va al sepulcro, se encuentra con que está vacío, se pone a llorar, 2 ángeles le dicen que por qué llora, ella dice que es que se ha llevado a su maestro y que no lo encuentra. En aquel momento se gira y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Entonces, Jesús le dice, ¿por qué lloras, mujer? Y ella dice, es que ella creía que era el hortelano, es decir, el que vigilaba el huerto. Y le contesta, Señor, si tú lo has llevado, si te has llevado tú que eres el hortelano, el dueño del huerto, dime dónde está para que yo vaya y me lo lleve. Entonces, es cuando Jesús dice, María, la llama con voz. Y entonces ella le reconoce por la voz. Y le reconoce, le dice, Raboni. Cuando ella quiere acercarse y quiere tocarle, le dice, no me toques, porque deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, dice. Misterio, porque es un cuerpo glorioso, pero María no le puede tocar. Ahora bien, dice el texto de Juan después, al atardecer del día siguiente, estamos en domingo, pues al atardecer del día siguiente, perdón, estábamos el sábado, al atardecer del día siguiente, no, lunes debía ser, estaban todos reunidos por miedo a los discípulos cuando se les presenta Jesús en medio. Y entonces dice, la paz sea con vosotros. En otro momento, cuando en el Evangelio de Lucas, acordaos de que en el Evangelio de Lucas están los discípulos de Maús, que estaban desesperados porque no encontraban el cuerpo de Jesús y estaban desesperados. Entonces, ofuscados. Entonces, Jesús se les aparece, pero no se da a conocer. Y los acompaña. Y ellos explican la problemática que tienen, que apareció, que hubo, que todo lo que hubo y todo lo que ocurrió y ahora que no está. Entonces hay un momento en que dice él, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Y más abajo, Lucas dice, estaban ellos sentados tranquilamente cuando se presentó en medio de ellos. Y entonces les dice, capítulo 24, versículo 35, dice, ¿por qué os turbáis? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Entonces, como ve que no le creen, dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies.
Y dice el texto, como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, dice, ¿tenéis algo de comer? Y se pone a comer con ellos. O sea, con esto quiero decir, ¿cómo será nuestro cuerpo glorioso? O sea, que nosotros vamos a resucitar y resucitaremos como con Jesucristo, porque Él fue el primero que resucitó. Ahora, ¿cómo será este cuerpo nuestro, glorioso? Pues ni idea, no lo sabemos. Tenemos algunas pistas de aquí, pero nada más. O sea, sabemos, por ejemplo, que atravesó paredes. Estaban reunidos por miedo a los judíos y se presentó en medio de ellos y dijo, la paz sea con vosotros. O sea que nosotros también, claro, un cuerpo que ya tenga 200 años o 2000 años o 5000 años no es ni ceniza. Es un milagro que el Señor vuelva a crear el cuerpo nuestro glorioso. Que ya no será este cuerpo. Sí será este cuerpo, pero no será este cuerpo. Entonces, no te has dado a conocer nada más que un poco de lo que Jesucristo es. ¿Y qué fue? Primeramente, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Pero luego se deja tocar. O sea, dice, tocadme. Mirad, soy cuerpo. Mirad las señales de las llagas. Poned las manos aquí, es mi cuerpo. Y aparte de esto, les dice, como todavía no se lo creen mucho, se pone a comer. O sea que en nuestro cuerpo glorioso, nosotros podremos comer o no comer, lo que queramos. Seguramente nos comunicaremos probablemente con la cabeza, o sea, o a lo mejor no, a lo mejor hablaremos, y traspasaremos paredes, es decir, apareceremos cuando aparezcamos. Esto es lo que me interesaba explicaros, que no nos es dado saber nada sobre cómo será este cuerpo glorioso nuestro, pero algo sí, algo podemos deducir de cómo era el cuerpo del Señor. Entonces, fijaos que, siguiendo el texto de los Hechos de los Apóstoles, sigue diciendo, o sea, dice, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días, esto ya lo he explicado, y hablándoles del reino de Dios. Dios dice, mientras estaba comiendo con ellos, como os he explicado, ¿no? Les ordenó, o sea, no les mandó, ni les dijo, ni les sugirió, sino que les ordenó. Les dijo, no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí. O sea, no os vayáis de Jerusalén, les dice. O sea que él no quiere que, digamos que desde allí, desde Jerusalén, que era, digamos, el centro religioso del pueblo de Dios, Jerusalén era la ciudad santa, era el centro religioso del pueblo de Dios y era donde él había pasado la pasión, muerte y resurrección. Entonces, él quiere que, digamos, la iglesia empiece desde allí. Por eso dice, no os mováis de Jerusalén. Y ya dice, hasta que, dice, no os mováis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, que también es misterioso, llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. Es decir, lo que prometió el Padre. Y el Padre ha prometido muchas veces, lo vemos en el Evangelio de San Juan, cuando yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo, al Paráclito, que también es misterioso, porque tampoco sabemos más de él, ni sabemos mucho de él. O sea, no podemos saber más de lo que Dios nos permite saber. Fijaos que entonces empieza la ascensión, en el capítulo 1, versículo 8, dice, ellos, habiéndose reunido, le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Dios santo de mi vida. O sea, todavía están todavía en el... O sea, han pasado 3 años con el Señor. Y todavía están pensando en un Mesías que sea un Mesías belicoso, que vaya a hacer que sean ellos librados
del pueblo romano como antes habían sido, como antes habían estado bajo los griegos. O sea, en este momento están bajo los romanos. Todavía estaban esperando un Mesías que fuera suficientemente hábil como para dejarlos libres de la esclavitud de los romanos. Y habían pasado 3 años y él había explicado perfectamente todo. Fijaos que es interesante ver aquí una cosa, que el hecho de que, a ver, ¿cómo lo explicaría yo esto? El hecho de que, o sea, es importante entender que el don, fijaos, el don de conocer las escrituras, o sea, les pasa a ellos igual que a nosotros, ¿eh? O sea, el don de conocimiento, el don que da el Espíritu Santo de conocimiento, tanto para ellos como para nosotros, no obra en nosotros. O sea, el don de poder entender el Antiguo y el Nuevo Testamento no obra en nosotros de una manera automática, eh, ahorrándonos un esfuerzo personal, sino que tenemos que colaborar. O sea, el don de entender. O sea, si una persona se pone a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de una manera cultural, como si se leyera, ya os digo, el Corán, por ejemplo, por interés puro, sin intentar penetrar en lo que Jesucristo quiso decir o los antiguos dijeron, no aprenderá nada, aprenderá, pero no, nada, no habrá nada espiritual dentro de su corazón. Por eso os explico que lo que hay que hacer es poner de tu parte, no intentar leer la escritura, por escritura entiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, no intentar leer la Biblia de una manera intelectual, sino con el corazón, porque si no, no te penetra, no estás abierto, no entenderás nada. Por eso os digo que si esta gente que había pasado 3 años con Jesucristo, explicando Jesucristo, todo lo del Espíritu Santo, no era capaz no era capaz de entender que el reino de Jesucristo no era de este mundo, sino que el reino de Jesucristo era de otro mundo y que era un mundo, un reino espiritual. Y en cambio le hacen esta pregunta, los apóstoles, ¿quiere esto decir que lo que habéis dicho, que el don de conocer las escrituras no te viene así, sino que te viene de una manera automática? Puede venirte, ¿de acuerdo? Puede venirte porque Dios puede hacer lo que quiera. Pero normalmente no viene de manera automática, sino que te lo tiene que explicar o tú lo tienes que leer. Si no va a ocurrir lo mismo, si ocurría lo mismo en los Hechos de los Apóstoles, acordamos el momento en que Felipe el diácono está en Samaria y Dios le manda, se cruza con un eunuco de una reina, o sea, con uno que era tan importante, un eunuco, que era tan importante en el reino de donde venía, que era como ministro de Economía. Y iba leyendo a Isaías, el Antiguo Testamento, iba leyendo, entonces se cruzan y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y claro, el eunuco dice, que importante, iba con la carretilla, con gente, con caballos, con bueyes, en fin, era toda una comitiva. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, no, ¿cómo lo voy a entender si no me lo explican? Entonces él se sube, se lo explica, y el texto te dice que Felipe un tiempo más tarde lo bautiza. O sea, para entender las escrituras tienes que tener una capacidad espiritual. Y lo tienes que entender con el corazón, lo tienes que querer entender con el corazón. Y si no se entiende, lo preguntas al sacerdote o lo preguntas a alguien que entienda un poco más, para que te explique, porque hay trozos que son complicados de entender, eso sí, pero hay trozos muy fáciles. Entonces, has de ponerte en esta tesitura, en esta situación, ¿no? Entonces, digamos que en el versículo dice, ellos en cambio dijeron esto, ¿no? Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino de Israel? ¿Qué contesta el Señor? Dice, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, no es cosa nuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha decidido con su autoridad. Es decir, ni en esto, o sea, le preguntan una cosa, no contesta. Lo que contesta es que no nos toca.
saber más de lo que el Señor nos dice que podemos saber. O sea que no, digamos que se debe vivir de fe, de confianza y de caridad, de fe, esperanza y caridad. Y no querer saber más de lo que ya el Señor quiere enseñarnos. Porque ya lo veis, cada vez que damos clase nos encontramos con un misterio y después viene otro misterio y después otro misterio. Esto quiere decir que el Señor no quiere que sepamos más de lo que Él revela. Que a lo mejor, por ejemplo, en el Apocalipsis hay partes reveladas y partes que todavía no están reveladas y que cuando se cumplan las entenderemos mejor. Por ejemplo, el 666, que no sabemos, es un número, pero no sabemos sabemos que tiene relación con la bestia, pero no sabemos exactamente qué relación hay con el 666. No está descifrado todavía. Más adelante se nos descubrirá. Uh, es lo que quería decir. O sea que, porque me he ido de la explicación, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que nada de tarot, nada de querer saber el horóscopo, nada, porque es que no te toca, es que has de vivir lo que llamamos al día, entendiendo únicamente lo que Dios quiere que tú entiendas, nada más. No puedes saber más. Y esto es algo que siempre ha tenido la humanidad, porque siempre, como no somos muy poca cosa, la curiosidad la hemos tenido siempre. Y ya desde Adán y Eva la hemos tenido, o sea, ya con la serpiente, ya hemos querido manipular a Dios y someterlo a nuestra categoría y a nuestros criterios. Y desde la tentación ya de la serpiente y de lo de Eva, ya el hombre sigue siendo tentado sobre el mismo punto. Y el punto es no admitir que Dios es una persona libre y querer doblegarlo a nuestros gustos. Claro, somos humanos, entonces decimos, no estamos de acuerdo. Yo no quiero que esto sea así, yo quiero que esto sea de otra forma. No. O sea, estés aquí por pura gracia y Dios te ha elegido para que vivas en este momento. Entonces, la idea básica es la humildad, la ausencia de orgullo que tuvieron nuestros primeros padres, la soberbia, es todo lo contrario. Es la humildad y decir, aquí estoy, Señor, porque tú me has mandado, tú me diste la vida, tú me quitarás la vida, yo no tengo derecho a quitarla. Cuando quieras te me llevas. Y gracias por haberme dado el tiempo de vida en esta tierra, porque eso significa que voy a otro lugar. Y eso es lo que el Señor te dice cuando te dice, no os toca a vosotros, no es cosa vuestra, dice en el versículo 7 de los Hechos de los Apóstoles, conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén. O sea, el mensaje de verdad es que ellos fueron y nosotros tenemos que ser testigos. Aquí dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Acordaos que Samaria él no la pisó porque no se podía pasar. La evangelizará Felipe, el diácono, como os he explicado con el eunuco. O sea, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este es el mensaje, que tenemos que llevar a Jesucristo hasta los confines de la tierra, por todas las partes del mundo, por todas partes. Y decir que Jesucristo es Señor, Señor del universo, que podemos contemporizar y evidentemente respetar otras religiones, pero que la nuestra es la verdadera religión, es que nos salvamos por Jesucristo, nada más que por Jesucristo. Entonces, el mensaje es ese, que seréis mis testigos en Jerusalén. Y sigue, y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. O sea, la idea de la nube
Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento y mucho en el Nuevo, ¿no? Os podría dar muchísimas citas. O sea, la nube es el símbolo de la presencia y la majestad de Dios en el Antiguo Testamento. Repito, el símbolo de la majestad de Dios, expresado en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, porque en la transfiguración ocurre lo mismo. A ver si encuentro Lucas 9. Un momento. Lucas 9. En la transfiguración. Dice, cuando en la transfiguración, después de que Jesús se transfigura y ven a Moisés y Elías y los discípulos, Santiago, Pedro y Juan, dice, qué bien se está aquí, podríamos hacer 3 tiendas, dice, estaba diciendo estas cosas, Pedro, dice, cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. De la misma manera, en el Evangelio, cuando la Virgen María, el ángel le habla, le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. O sea, la idea de la sombra, de la nube, es simbólica para entender la presencia misteriosa de Dios, ¿no? Y finalmente, en los Hechos de los Apóstoles, que vuelvo a buscarlo, en el capítulo 1, versículo 9, dice, y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Seguramente se levantó y desapareció. Puede tomarse de una forma literal, es decir, estaba él, pero digamos, como si se desmaterializara, como si dijéramos. O de una forma literal que diga que, dice, una nube lo ocultó. Entonces luego dice, como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto 2 hombres vestidos de blanco. Acordaos de que cuando la María Magdalena va al sepulcro, hay 2 ángeles. San Juan nos dice que hay 2 ángeles que le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Pues aquí dice, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, o sea, gente de Galilea, de la Galilea, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así, tal como le habéis visto marchar al cielo. O sea, fijaos lo que dice aquí. Estas 2 personas dicen que Jesús, tal como se fue, volverá. La parusía. Esto es la parusía. Lo que llamamos parusía, la segunda venida de Jesucristo. Esto es un buen detalle, una buena frase, para que vosotros entendáis de dónde sacamos, o de dónde la sacaréis, ya os he de sacar de más sitios, pero una frase importante para entender que Jesucristo volverá como cuando se fue, es lo que dice aquí. Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá así, tal como lo habéis visto marchar al cielo. O sea, como se fue, volverá, la segunda venida. La segunda venida que no sabemos cuándo será. ¿Qué será? Ya os digo, no a la manera en que mucha gente dice, sino vendrá un meteorito y a lo mejor pues destruye pues, la mitad de la Tierra. No, es mucho más espectacular, es como la Tierra deshecha, es cósmico, como si hubiera estallara todo. Pero que no nos lo podemos imaginar. Una cosa es que haya o vaya a venir algo que no sabemos si es que viene. Porque hablamos siempre del final de los tiempos. Recordad que el final de los tiempos es a partir de que Jesucristo llega a la tierra, en Biblia. Pero hay otras teorías que dicen que estamos en los últimos tiempos. Entonces, si estamos o no, no hay que preocuparse. Hay que estar en los sacramentos, que son la fuente de lo que nos sujeta, en los sacramentos, en la Iglesia, en la Biblia y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y no preocuparse absolutamente nada, porque para la segunda venida a mí me da la impresión de que falta mucho tiempo, aunque podría ser pasado mañana. Pero una cosa es el final de una época y otra cosa es el final de los tiempos.
Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que son las 8 menos 5. Ha sido la extensión que tuvo lugar ayer. Espero que todo lo de Lucas haya servido para que hayáis podido entender el por qué os he explicado la base del escritor Lucas y por qué he elegido la extensión que está en los otros tres, en los otros dos evangelios, también está en el de Mateo y el de Marcos, pero está muy explicitado, muy bien explicado en Lucas y sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso lo he elegido, porque era para paganos, para gente como nosotros, no judíos. Y que hayáis podido entender muchas cosas, porque ha sido muy abundante, muy lleno de pequeños detalles todo esto. Claro, así tendríamos que hacer los hechos, pero ya los haremos algún día. Pues nos despedimos, ya os digo, os espero, si os va bien, el día 9 que es jueves, y si no podéis, pues tranquilos, ofrecéis la misa por mí y el domingo se vais a misa por todo el curso, por toda la gente que sigue el curso y que haya mucha gente que pueda ser ayudada y disfrute con las nuevas cosas que van aprendiendo poco a poco, Ahora, tanto en este curso como en otros. es que habla de... Perdón, perdón. Ahora voy a cerrar la grabación y podemos hablar, nos quedamos hablando nosotros, los que queráis.